Y yo una vez me le acerqué a mi papá, y yo le digo, papá, le doy una pregunta, ¿qué es una prueba? Y hermanos, yo me quedé como más sorprendida porque mi papá no me contestó, sino que empezó a llorar. Y él me dijo, y yo le dije, pero papá, ¿qué yo dije? Le digo, ¿por qué está llorando? Le digo, yo lo ofendí con decirle eso. Y él no me contestaba, hermanos. Y yo decía, wow, una niña, yo analizo eso ahora y yo decía, de verdad tenía razón. ¿Y saben cuál era la prueba, hermanos? La pobreza tan grande que estábamos viviendo. No teníamos para comer. Pero yo le doy gracias al Señor porque para mí eso no era una prueba. Para mí el amor que Él me daba, yo lo tenía todo. Y como una niña de 4 años, Él me decía que más prueba la que estamos viviendo. Pero yo le doy la gloria al Señor porque el Dios que me puso a un padre que llenara todo ese vacío que no necesitaba yo, aunque me faltaba la comida físicamente, pero yo no lo consideraba que era una prueba, hermano. Yo le doy la gloria al Señor porque Él nos hizo promesas que nunca íbamos a pasar necesidad. Cuando yo llegué a este país, el Señor me habló por una persona que nunca me había conocido y me dijo, el Señor ha llegado al país que fluye leche y miel, no solo espiritualmente, me dijo, sino físicamente. Desde este día nunca vas a pasar necesidad. Y el Señor ha cumplido esa promesa, hermano. El Señor ha usado este instrumento a mi esposo, no solo para mí, sino para mi familia. Ha sido un canal de bendición. Y esa palabra se ha cumplido, hermanos, en mi vida. Yo le doy la gloria al Señor porque el amor que mi padre nos daba llenaba todo ese vacío. Yo les digo a los padres en esta tarde que no es el regalo que le podamos comprar a nuestros hijos, es la calidad de tiempo. Es que cuando ustedes lleguen del trabajo, dediquen 5 minutos a sus hijos, porque los niños están viendo todo eso. Nosotros teníamos una casa con un hall bien grande, así como que era un hospital, porque eran 10 niños. Y yo me acuerdo bien desde que yo tengo uso de razón, que mi papá a las 2 de la mañana se levantaba con una lámpara y iba cama por cama, hermano, arropándonos por el frío. Y a veces dormíamos de 2 en 2 porque era grande la pobreza. Y todos los días, y se arrodillaba cama por cama a orar por nosotros y a darnos la bendición. Y a mí eso no se me olvida, hermano. Y yo le digo a mi hija, Darlene, le digo yo, la niñez tuya, la mía es totalmente diferente. Pero yo le digo a mi esposo, no son las cosas que le podemos dar a nuestros hijos, sino el amor, hermano, la calidad de tiempo, porque usted no sabe cuánto efecto hace de que un padre se siente con su hijo y le diga, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Cuéntame tus inquietudes. Te amo, hijo, un te quiero, como salga, un cariño, hermano, hace la diferencia. Yo tenía la confianza, 10 hijos, de sentarnos en las piernas de mi padre. Mi padre, yo con él deshacía, yo le ponía hasta moñitas en el pelo. Esa era la relación que yo tenía con mi papá. Y yo de verdad, yo digo, por eso es que yo digo que yo tuve el mejor papá, porque él, cuando tenía que corregir, no nos corregía, pero yo le daba cariño a todo lo que daba, porque él me lo permitía y con respeto. Y entonces mi hija así con su papá, yo digo, gracias a Dios que por lo menos la niña sacó eso de mí, que ella es bien cariñosa, pero sí, padres, atiendan a sus hijos. 5 minutos hace la diferencia, porque los niños son niños una vez. Cuando crecen, lo que se llevan de esa edad es lo mejor que se puede llevar para su vida entera. Eso es lo que les insto en esta tarde a los padres, y muchas felicidades. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes también. Bendiga a nuestras hermanas en mi mano. No hace falta predicar hoy. Ya ella predicó.
Amén. Porque sinceramente por ahí íbamos. Por ahí era que íbamos a hablar. Y hay tantas cosas que pudiéramos hablar en este día, hermano. Pero como no hay tiempo para una conferencia, pues no lo vamos a hacer. Amén. Pero sinceramente las palabras que nuestra hermana Gemima acaba de decir son el mensaje completo del día. Amén. Pero no obstante, vamos a estar puestos de pies y vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, algo rapidito, ligerito, que vamos a hablar ahí de la persona de Noé, del hombre que escucha a Dios, el padre que sabe escuchar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 11, 7. Hebrews chapter 11, verse 7. Maravilloso es Dios. Maravilloso es el Señor. Poderoso es el Señor. Santo. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Gracias, Padre, te adoramos, Señor, te damos honra y gloria, porque tú la mereces, Señor. En esta hora te damos la honra, porque tú eres nuestro Padre por excelencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos, Señor, que haya espacio en nuestros corazones para recibirla en esta hora, Padre, y ser hacedores de la misma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse los hermanos. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Vamos a hablar de un hombre que ustedes lo conocen muy bien y siempre lo conocemos por Noé, el diluvio. Rápido lo asociamos con el diluvio. Y tal vez dentro de ese marco que tenemos ahí se nos escapan algunas cositas. Y estamos hablando de que hoy es el Día de los Padres, un día, ¿verdad?, que se celebra todos los años, siempre a esta misma fecha. A alguien, ¿ok?, a John Bruce Dodd de Washington fue el que se le ocurrió celebrar este día de los padres, dándole honra a los padres, alabado el nombre del Señor. Y yo pienso que es importante que esto se haga. En la época que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, y usted puede mirar a su alrededor y no tiene que ir muy lejos. Usted lo mira y está ahí, patente y latente, de cada padre que está viviendo en el hogar con sus hijos. Hay por lo menos 5 que no están en el hogar, que han procreado hijos, que los tienen, pero que a veces ni siquiera se acuerdan de ellos, ni siquiera le envían una notita, ni siquiera lo sostienen hablando financieramente, ni siquiera llaman para decirle a su hijo, I love you. Ni siquiera eso. Y esta es la sociedad corrompida en la que nosotros estamos viviendo. Y que nosotros como creyentes tengamos esta bendición de que muchos de nosotros tienen todavía, nuestros hijos tienen sus padres a su lado, tienen la bendición como ahora nuestro hermano Tito, que tiene su niña y su niña tiene a su padre. Eso es una gran bendición, hermano, y eso hay que estimarlo y valorarlo. Amén. Otros como nuestros hermanos, nuestra hermana Wanda, nuestro hermano Laín, que no eran padres, pero ahora lo son, decidieron, ¿verdad?, tomar esa posición de padres. Pero si usted mira a su alrededor, hermano, hay tanto dolor,